Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Un saludo, amigos, para todos. Iniciamos esta jornada poniéndonos en las manos de Dios, escuchando su palabra, porque sabemos que Él, solamente Él, tiene palabras de vida eterna. Instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre mí. Ayúdame a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo inapropiado. Ayúdame siempre a poder andar en camino de rectitud para poder ser bendecido por Dios. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Quiero encomendarte una tarea para este día, que puedas leer el libro del profeta Daniel en el capítulo 13. Es la primera lectura del día de hoy en la liturgia. Será muy importante la lectura de Daniel capítulo 13 para poder también reflexionar y relacionarlo también con el Evangelio. Empezamos nuestra reflexión con una pregunta: ¿qué tanta valentía tenemos para defender a un inocente? ¿Alguna vez hemos estado en esta situación? Cuando alguien estaba siendo condenado injustamente, ¿hemos alzado nuestra voz? ¿Hemos defendido al inocente? Otra pregunta que nos podría ayudar en nuestra reflexión es la siguiente: ¿qué tanta valentía tenemos para perdonar y defender a un culpable? Hoy en la primera lectura se nos cuenta cómo Daniel defendió a la casta Susana de ser condenada inocentemente. Y en el Evangelio se nos cuenta cómo Jesús perdonó los pecados de aquella mujer que fue hallada en adulterio. El libro de Daniel nos narra la historia de Susana, la cual fue injustamente acusada por dos ancianos que tenían deseos por ella,
pero ella los rechazó por mantenerse pura y casta. Entonces los ancianos, ante la negativa de esta mujer, deciden calumniarla y acusarla falsamente. Pero Susana, con una total confianza en la intervención de Dios, sale victoriosa y es defendida por Daniel. ¿Qué tanta valentía tenemos para defender al inocente? ¿Qué tanto coraje tiene nuestro corazón para ir en contra de la injusticia? Muchas veces, aún siendo testigos de la verdad, callamos por miedo o muchas veces por complicidad. En el Evangelio de hoy hemos escuchado la escena en donde Jesús, queriendo ser acusado por los escribas y fariseos, le presentan a una mujer hallada en adulterio. Ellos pensaban de Jesús: si la condena, Jesús perderá popularidad, y si la perdona, entonces va contra la ley. La pregunta que le hacen a Jesús es para tenderle una trampa y tener de qué acusarlo. Cuando se presentaron con Jesús le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? La sentencia de Jesús es siempre de misericordia. Sabemos que se puso a escribir algo en el piso. No sabemos qué era lo que escribía. Pero después Jesús dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. No sabemos qué fue lo que Jesús escribió en la tierra. Algunos padres de la iglesia afirman que pudieron haber sido los pecados de los que la acusaban. Pero a mí en lo personal me gusta mucho la interpretación de alguien que dijo que lo que escribía era el pecado de esta mujer. ¿Para qué? Para representar que con el paso del viento los pecados se iban borrando. Esa es la interpretación que más me gusta. Y hoy vemos que en la primera lectura Daniel intercede valientemente por defender a Susana de una condena injusta. Y por su parte en el Evangelio vemos a Jesús que perdona y salva a esta mujer de ser apedreada porque había sido hallada en adulterio. Esto, queridos amigos, hermanos, nos debe enseñar dos cosas. Lo primero, debemos ser valientes para ir en contra del mal en el mundo. Debemos ser decididos para defender la verdad, para defender la justicia. Incluso, esta acción muchas veces puede costarnos incluso nuestro trabajo. Pero ante todo debemos ser valientes para denunciar las injusticias. Hoy en el mundo, hoy en la actualidad se cometen muchas injusticias. Y como cristianos tenemos que ir en contra de la injusticia, defender la verdad. Aprendamos del ejemplo de Daniel. Y segundo, debemos imitar la actitud misericordiosa de Jesús que perdona siempre. No confundamos perdonar con tolerar el pecado, ya que al final del texto Jesús le dice muy claramente: yo tampoco te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús perdona siempre, pero a la vez también nos motiva a alejarnos de la situación del pecado. Que el Señor te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.